Hoy en la edición dominical de Noticiero Guatevisión está con nosotros Francisco Pérez de Antón, reconocido escritor español, pero con el corazón en Guatemala. ¿No es así, don Paco? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alejandra, es un gusto estar contigo para hablar de libros y de literatura. Y precisamente por lo que decía, el corazón en Guatemala, hablemos un poco del origen, de cómo llega Francisco Pérez de Antón al país. Yo me enamoro de una guatemalteca en Madrid. Tengo que permanecer en España porque no me dejaban salir sin haber cumplido el servicio militar obligatorio, y 3 años después vengo a Guatemala, me caso con ella y hemos vivido 58 años juntos, tenemos 2 hijos y 6 nietos. Ese es el origen de mi presencia aquí. Yo vine a Guatemala por amor. El amor que todo lo puede y el que marca historias y vidas, don Paco. Hubo una transición interesante en su vida, de los negocios a los libros. ¿Cómo fue eso? Bueno, siempre fui preso de la literatura desde los 13 o 14 años, ¿no? Fui inducido a ello en un colegio en donde hice el bachillerato en Madrid y teníamos una enseñanza, una educación humanista muy importante y muy interesante. Siempre me gustaron más las humanidades que las ciencias, pero tuve que estudiar ciencias para ganarme la vida. Después de 21 años en los negocios y de hacer empresas importantes como Pollo Campero, Empacadora Toledo y Avícola Villalobos, que las construí desde cero, prácticamente desde cero, dije yo, bueno, pues ya me gané la vida, ahora voy a dedicarme a escribir. Pero en eso se cruzó esta aventura, una aventura periodística, la aventura de crónica con unos amigos, y dediqué todavía 12 años al periodismo. Pero la pasión por la literatura, la pasión por escribir, la pasión por comunicar, diría yo, es lo que ha marcado mi vida. ¿Y cómo fue ese origen a los 14 años? ¿Qué fue lo que lo impulsó a iniciarse en la escritura? Bueno, un par de profesores, estuve en un colegio de frailes, ellos me indujeron a la lectura y todo lo demás, y nos hacían hacer ejercicios de literatura, de escritura, ¿no? Y resultó que sí, que yo escribía, tenía ciertas dotes naturales para hacer eso, aunque siempre va a existir esa pregunta de si el escritor nace o se hace, ¿no? No, yo no creo que nazca. Naces con la compulsión, con el impulso, con la pasión, con la vocación de escribir. Pero el escritor yo creo que sí tiene que hacerse, ¿no? Pero lo que sí hice desde entonces fue leer mucho y escribir mucho, aunque no publicara. Pero aún así los frailes me hicieron redactor jefe de la revista del colegio con 14 años o 15 años, ¿no? Y en el libro este que se suele hacer en los colegios de la promoción y tal, recuerdo, no sé dónde está ese libro, creo que lo he perdido, decía que yo era la mejor pluma del colegio. Ah, vea, qué interesante. ¿Y usted qué pensaba de eso en ese momento? Pues como un flan, me quedó como un flan. Sí, todavía gané algún premio provincial de narrativa, de cuento y toda esta cosa, pero tuve que dejarlo porque mi familia insistieron en que me hiciera ingeniero y que me tenía que ganar la vida. Entonces tuve que el hemisferio cerebral izquierdo, que es el que calcula, pesa, mide y cuenta, esa tuvo que dedicarse a las ciencias en lugar de... Pero nunca dejé de leer y nunca dejé de escribir. Pasan los años, llega a Guatemala. ¿Cuál es el momento que usted identifica como más importante dentro de las letras en su historia? Cuando dejo los negocios y me dedico al periodismo, yo ya sabía que tenía que dedicarme a escribir libros. Pero cuando un presidente decide quebrar el semanario, yo lo vendí. Creo que todavía en algún diario que tengo por ahí lo tengo escrito. Ahora sí voy a hacer lo que quise hacer siempre. De manera que estamos hablando de 1998, 1999, cuando yo tomo la decisión de dedicarme a escribir libros, y especialmente narrativa, que es lo que me ha gustado siempre. Haciendo un recuento entonces en retrospectiva de todos los libros que usted ha escrito, don Paco, ¿cuál es el que mantiene la preferencia en su corazón? Sí, es El sueño de los justos, es la revolución de 1871. Hay un propósito, hay un proyecto que me empuja, que me apasiona desde el principio, y es el siguiente. Yo cuando vine a Guatemala hubiera querido leer novelas en las que me contaran la historia de Guatemala. Soy un apasionado de la historia, pero no las encuentro, aparte de Pepe Milla y algún otro, pero lo de Pepe Milla era una narrativa muy sesgada del lado de los criollos y todo esto, no me llamaba la atención. Y me hice un propósito,
yo voy a escribir una serie de novelas, si me alcanza el talento y el tiempo, ¿verdad? Las 6 novelas que he escrito sobre Guatemala en distintas etapas de su historia, pues tiene ese propósito, llevar al lector el pasado del país, pero como telón de fondo, porque las historias, por supuesto, son ficticias y son inventadas. El sueño de los justos sí es el mejor porque quizá tiene algo más de mí que las otras, ¿eh? Y porque además quería mandar un mensaje también al lector, ¿verdad? Y es que todas las revoluciones son un fracaso. Y la de 1871, a pesar de todos los beneficios que trajo, también fue un fracaso. Pero por eso, porque tiene algo más de mi persona, de mí, es la novela que más aprecio. Ahora en diciembre de 2021, entonces, para leer una mañana de domingo, irreverencias, bagatelas y breverías. ¿Cómo surge esta idea, don Paco? No es una idea que se me haya ocurrido de golpe, es un libro que se ha ido escribiendo solo, si se puede decir así, a lo largo de 8 o 10 años. La inspiración del escritor es una cosa muy rara. Siempre hemos hablado tradicionalmente de la inspiración, y a mí me cae muy mal eso. Porque supone que el escritor envía a los lectores esa imagen romántica del tipo que está con la cara apoyada y mirando al cielo a ver cuándo le viene la inspiración. No, la inspiración es el subconsciente. Y cuando uno aprende a manejar el subconsciente, es cuando empiezan a aparecer ideas, y cuando uno sabe que el subconsciente es tímido, porque se le ocurren cosas que hay otros personajes dentro del escritor que en el fondo es un esquizofrénico porque tiene 3 o 4 personajes siempre pendientes. Uno de ellos es el editor, el que genera la creatividad, ¿verdad? El creativo, ¿verdad? Ese es el subconsciente, pero el editor siempre le está criticando: eso es una tontería, son babosadas, ¿cómo se te ocurren esas cosas?, etcétera. Cuando uno empieza a manejar esos personajes y aparta a uno y al otro lo dejan crecer y comunicarse, aparece eso que llamamos tradicionalmente la inspiración. Ese libro nació del ejercicio que aprendo con la experiencia de escritor, de dejar que el subconsciente se manifieste libremente. Entonces, no sé, yo digo, a mí puedo despertarme a las 3 de la mañana y se me ocurre lo que llamamos una epifanía, ¿verdad? Como si descubriera pues, el nuevo mundo o alguna cosa así. Duermo con el celular debajo de la almohada y lo grabo, me vuelvo a dormir, y al día siguiente, cuando lo leo, digo: ¿quién escribió esto? Porque este no soy yo, ¿verdad? Esa es la bendición del subconsciente, la habilidad que tiene para comunicarse. Pero el subconsciente es errático, es inesperado, es imprevisible, y en cualquier momento se le ocurre hablar, se le ocurre decir algo. Bueno, pues lo importante es cazar esas ideas que tiene. ¿Para qué? Bueno, pues para un ensayo breve, para un artículo de prensa, a lo mejor también cabe una novela. Y yo lo iba pasando a un cuaderno durante esos años, ¿verdad? Esas ideas, ¿no? Cuando me di cuenta, el cuaderno estaba lleno. Entonces dispuse a editarlo, y todas esas reflexiones que yo llamo breverías o bagatelas, que a lo mejor son cosas que no tienen tanta importancia, pero que a veces sí las tienen. Las bagatelas eran piezas, por ejemplo, de música que componían Mozart o Beethoven, y hay una bagatela extraordinaria que es el Paralisa de Beethoven, que es una pieza universal y famosísima y tal. De manera que también las bagatelas tienen. Y las irreverencias, porque las irreverencias también son parte de este género literario, porque esto es un género literario, ¿no? Por ejemplo, Tito Monterroso era irreverente, por decir. El propio Erasmo de Rotterdam era también irreverente, y la irreverencia puede ser divertida porque eso libera a las personas de ese tipo de rigidez que uno tiene que mantener con ciertos personajes. De manera que este género, que es el género aforístico, se llama así, género aforístico, es practicado desde la antigüedad. Usted abre la Biblia, es un libro que tiene 2500 años, ahí se encuentran los proverbios, los libros sapienciales, el Eclesiastés y toda una serie de textos en los que en 6 o 8 líneas como que a uno le iluminan la mente y le hace descubrir un universo. Es como mirar a través de un ojo de una cerradura y ver detrás del ojo de la cerradura todo un universo. Uno ha descubierto algo, le ha iluminado. Bueno, pues es un género que practican muchísimos escritores
a lo largo de esos 2500 años. Yo no era consciente de eso, sencillamente anotaba lo que se me ocurría y después lo edité. Ahí donde entra el verdadero escritor, donde entra el artista, que pule las frases, lo sintetiza muchísimo más, concentra la expresividad del propio escritor en frases breves, y eso es lo que quiero, o lo que he querido ofrecer al lector en el libro. Pero al final es como un recopilatorio de vida, don Paco. Aquí usted reúne reflexiones, como usted las llama, desde el amor, la vida, la política, una serie de variedades que seguramente fueron surgiendo de acuerdo al contexto de vida en el que se encontraba usted en cada momento. Por supuesto, Alejandra, así es. Es mi libro más íntimo, es mi libro más personal, es una experiencia de vida, es transmitir al lector pues, lo que ha aprendido precisamente en este viaje que es la vida. Y desde el punto de vista pues, de un guatemalteco más, como lo ha vivido, como lo ha sentido. Casi 60 años no pasan por la vida de una persona en balde. Tengo los mismos sentimientos que usted, que cualquier otro guatemalteco, de manera que desde ese punto de vista no es un libro extraño para el guatemalteco, no lo va a ser, no lo será. Usted mencionó la palabra liberación desde la perspectiva del escritor, pero también este libro puede ser una liberación para el lector. Por supuesto que sí, así es. Y para leer una mañana de domingo, porque aparentemente se lee fácil. En eso no caí a la hora de editarlo y de publicarlo, no caí. Quería que se leyera fácil, porque es un libro que lo que pretende es ser muy diverso, muy variado, no quiere ser pesado, quiere ser divertido. Está escrito, por supuesto, para las personas que leen, pero también para las que no tienen tiempo para leer. Por eso le puse ese título. Pero estoy convencido de que muchas personas, cuando lo lean, van a seguir regresando al libro, porque la gracia de este género literario, que no son aforismos propiamente, yo le llamo breverías por eso, ¿no? Es la síntesis, la concisión a la hora de escribir, pero con un fondo muy profundo, ¿verdad? De tal forma que te haga reflexionar y que lo que has sacrificado en extensión lo ganas en intensidad. Esa es la idea fundamental de este tipo de este género literario. ¿Cree usted que este género será una sorpresa para sus lectores? No lo creo. Los lectores son muy inteligentes y ya conocen estas cosas. El caso de Tito Monterroso, por ejemplo, él tiene un libro que se llama Y lo demás es silencio. Me parece que es una frase de Shakespeare, no sé si en Hamlet o alguna de sus obras, ¿no? Él dedica un capítulo a hacer aforismos, ¿no? De manera que el lector guatemalteco, el buen lector guatemalteco está acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Por otra parte, en las librerías como esta en la que estamos de museo, con toda seguridad tiene que haber ahí libros de este tipo, de citas, de reflexiones, tomadas de los grandes autores de la historia, ¿no? Quizás sea sorprendente que yo haya escrito una cosa así, pero esto es lo que me decía el subconsciente. Me mandaba estos mensajes y yo los anotaba, porque la gracia de esto es que hay que atrapar eso, porque si no, el subconsciente se va y la memoria no retiene lo que dijo el subconsciente. ¿En qué momento usted dice, tengo todo esto, vamos a publicarlo? Hace unos 6 meses, eso fue 6 meses. ¿Y qué es lo que lo inspiró, que lo llevó a materializarlo? Lo normal es lo siguiente, por ejemplo, acababa de terminar esa novela, Heridas tiene la noche, que pues como todas las novelas tienen parte de la vida del escritor también, ¿no? Pero en fin, ese es el periodo difícil de la guerra, esos 30 años de la guerra civil, que es el nombre correcto que se debe dar a lo que eufemísticamente se ha llamado conflicto armado. Y normalmente me ocurre que al terminar una novela compleja, una novela larga, se me ocurre, pues, no es que se me ocurre, sencillamente me quedo vacío, que uno se vacía en la novela, ¿no? Entonces me acordé de esto, fue una cosa muy sencilla, digo, hombre, si tengo aquí un cuaderno lleno de todas estas reflexiones y todas estas ideas, voy a ver si merecen la pena.
abrí el cuaderno y me di cuenta, digo, bueno, ¿esto quién lo escribió? Lo mismo, es la misma experiencia, porque no me acordaba de nada, porque la gracia de esto fue escribirlo y no volverlo a leer. Entonces lo pulí, deseché la mitad de todo lo que había escrito, porque no valía la pena, y ese fue el momento, hace unos 6 meses o algo así. El corazón avisó. Ahora bien, usted a lo largo de sus libros nos ha llevado por diferentes episodios y recorrido la historia del país. En este momento, usted que conoce el contexto y que lo ha vivido desde diferentes maneras y perspectivas, ¿cómo analiza lo que está pasando en Guatemala y el mundo? Lo del mundo quizá tenga para mí menos interés que Guatemala. Pero sí estoy pejeñando una nueva novela. Y le puedo decir que para mí lo que está pasando es una consecuencia de la guerra. El narcotráfico, la violencia incluso que genera el narcotráfico, la corrupción, esas fases que hemos tenido de secuestros después de la guerra, llevados a cabo por militares, etcétera, etcétera, ¿no? Yo diría que por lo menos hasta la fecha creo que hemos estado viviendo una posguerra muy sui generis, muy nuestra, ¿no? No ese tipo de posguerra como la de Europa o la de otros países y tal, ¿no? Es consecuencia de todo eso, ¿no? Pero además creo que ha habido un enquistamiento de la democracia, es decir, lo que con suma ilusión pensamos que a partir del 86 Guatemala se iba a volver efectivamente un país democrático. Los que pensamos también que con la firma de los tratados de paz íbamos a tener un país nuevo, un país diferente, etc. Los que creímos que la comunidad internacional, los países amigos, nos iban a ayudar a financiar precisamente esa transición, resulta que no llegó nada de eso, absolutamente nada llegó a nosotros, ¿no? Todos aquellos programas, aquellos proyectos que se hacían para la posguerra no se hicieron, no nos ayudaron con la paja habitual de la retórica política y los poderes de imperio de unos y de otros, porque no solamente es uno, sino que son otros, ¿no? Hacia un país pequeño como Guatemala, ¿no? Total, que nos hemos tenido que acostumbrar a una democracia muy corrupta, una democracia en muchos casos muy violenta, y una democracia que no nos gusta, en este caso, en este momento, una democracia semioculta, callada, escondida, falsa, etcétera, ¿no? En ese sentido, quienes como usted y yo hemos participado en el proceso, no podemos sino sentirnos bastante frustrados. ¿Y esa crisis democrática impacta en los medios de comunicación, en la prensa? Usted tiene una vena periodística muy fuerte, don Paco. ¿Cómo ha observado eso? Muy mal, con mucho disgusto. No dejo de escribir de vez en cuando artículos sobre la libertad de expresión, la necesidad de la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión en una democracia pues es lo más parecido a una farsa, ¿no? a puro teatro, nada más, ¿no? De manera que todos estos intentos, como los que están ocurriendo en las últimas semanas, de acallar y de silenciar a la prensa, es la tentación habitual de los poderes fácticos, de los gobiernos y de otros poderes que existen por ahí. Hay que callar a este, hay que callar al otro, ¿no? Pero todo el poder tiene siempre esa tentación, ¿verdad? A pesar de que esté en la Constitución, bien claro, pues está clarísimo en la Constitución, la libertad de expresión. A pesar de todo eso, ¿verdad? El daño que causa eso a la democracia de Guatemala, a la libertad de expresión y a otras libertades. Porque la libertad de expresión, no digo yo que sea la primera de las libertades. Nosotros vivimos en un régimen de libertades. Libertad de credo, libertad de empresa, libertad de prensa, etc. No digo que sea la primera, pero sí es la más elocuente. Es la libertad que comunica a los ciudadanos el estado de las otras libertades. Si usted quita esa libertad, lo más seguro es que de inmediato, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Nicaragua, como ocurrió por supuesto en sus días en Cuba, como tratan en algunos casos de ocurrir en México, la libertad de expresión es recortada y la democracia no deja de ser más que un Todos chiste. estos acontecimientos sin duda son insumos para un escritor. Usted menciona que tiene a la vista
un siguiente libro. ¿Tiene previsto recoger algo de esto o es una cosa totalmente diferente? Sí, sí, claro. De momento, en la novela anterior, que se llama La corrupción de un presidente sin tacha, sí ya recogía este tipo de efervescencia, sobre todo entre el periodismo, entre los periodistas, editores y demás. No, la idea que tengo ahora es recoger esos 10 años de la transición primera, no estos últimos 10, y explicar a través de personajes y a través de la ficción mezclada con la realidad, explicar al lector que buena parte de nuestros males, los que tenemos ahora, se deben a la guerra, y que todo esto que tenemos ahora surgió en la posguerra. Y estuvo en manos de guerrilleros, en manos de exmilitares, exguerrilleros y todo lo demás. Esas son las caudas dolorosas que suele traer consigo una guerra. ¿Hacia dónde vamos, don Paco, según su visión? Bueno, yo cuando se me hace esta pregunta suelo responder lo mismo. Yo no soy un profeta, no soy un profeta. Y tampoco me fijo demasiado en el futuro, no soy futurista. Claro que me gustaría ser profeta. Pero para ser profeta pues hace falta unas virtudes, mejor dicho, unos vicios que yo no tengo, que es mentir, engañar, y etcétera, ¿no? Lo que sí sé es que no debo mirar al futuro, debo mirar al presente, y que es en el presente donde se hace el futuro. Ahora, es verdad que si dejamos que el futuro se encamine por los senderos que estamos corriendo ahora, no tenemos un buen futuro. Y que es en este momento en que tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar a los políticos, tenemos que cambiar esas estructuras paralelas que existen y que tanto daño hacen al país. Y eso es todo, es un esfuerzo no solamente de los dirigentes políticos, sino de los ciudadanos guatemaltecos. ¿Cómo las letras influyen en ese cambio? Bueno, creo que son importantes, muy importantes. Como dice Vargas Llosa, toda literatura es subversiva, y por eso persiguen a los escritores, por eso persiguen a los periodistas, no solamente los que escriben, sino también los que hablan, etcétera, ¿no? Ese es el sendero, hay que tener el valor de afrontar esas cosas. Yo admiro mucho, sobre todo al periodista de trinchera, todos los muchachos que trabajaron y chicas que trabajaron conmigo eran personas muy valientes. Pero no se puede dejar eso solo a la prensa. El ciudadano tiene que asumir sus responsabilidades también. ¿Cómo ve el papel de las nuevas generaciones? Hablando desde la perspectiva del impacto de las nuevas tecnologías, las nuevas dinámicas, incluso de consumir la lectura. Los millennials, ¿verdad? Bueno, están muy ocupados con la tecnología, ¿verdad? Creo que el país se ha desideologizado bastante. Y entonces pues se ha despolitizado bastante. Lo de desideologizarse creo que quizás sea bueno, lo de despolitizarse no lo es. Yo creo que tanto la gente joven como la gente de mediana edad debería tener un criterio muy sólido y muy fuerte sobre cómo manejar el país, cómo llevar a cabo manejar la política. Desafortunadamente eso no existe, pero debería existir. Para eso están las universidades, para eso están centros de estudios, para eso está la prensa, para comunicar eso a los... Pero claro, la prensa también está ahora muy condicionada por las redes sociales, y las redes sociales para mí no son precisamente las mejores fuentes de información. ¿Cómo orientar en ese camino a la juventud entonces? Sí, es lo de siempre, es la educación. Yo no le encuentro otra manera, ¿no? Y hablaré con franqueza, hablaré con mucha franqueza, porque ya no es el futuro de los viejos. Nosotros somos personas con mucho pasado, pero con muy poco futuro. Es el futuro de ellos, y es el futuro de sus hijos, y de nuestros hijos, y de nuestros nietos, y todo eso, ¿no? Quizá por ahí deba empezar la responsabilidad que no los políticos, sino la ciudadanía tiene de encauzar el país por mejores caminos. Hay temas que están en redes sociales en este momento muy fuertes y en la opinión pública, como por ejemplo el lenguaje de género. ¿Qué opinión tiene Francisco Pérez de Antón sobre eso? Bueno, es difícil de cambiar el lenguaje de género, ¿verdad? Porque tenemos una lengua en la que
el lenguaje de género está incluido en los artículos, etcétera, ¿no? Es muy difícil, ¿no? A mí me parece eso una ridiculez. A mí, quizá porque soy escritor, me parece una ridiculez. Yo creo que las diferencias de género en la defensa de los derechos de la mujer y todo eso es fenomenal, y que no hay que meterse en esas menudencias. Yo creo que eso son pendejadas, ¿no? Lo fundamental son los derechos, no es el lenguaje, demonios. Son los derechos los que hay que defender, los derechos de la mujer fundamentalmente, que ha estado oprimida durante tantos siglos. Bien, regresando entonces a este libro, yo le hacía una pregunta fuera de micrófono, si es ¿cuál es su frase o reflexión favorita? Y usted me decía que hay varias. En particular, yo quisiera pedirle que seleccionara una o dos a su gusto del libro y que nos hiciera el honor de leerlas para nuestra audiencia. Voy a leer el primero de todos, porque creo que es el que marca un modo de ser y una opinión muy generalizada. Cuando lo lea, usted, Alejandra, lo va a comprender, y seguramente las personas que nos están escuchando también. El primero de estas breverías está conectada con la última, ¿no? Y dice así: el reilete es ese artificio de papel y vivísimos colores que cuando gira posee la virtud de tornarse blanco. La equidad y la justicia en su óptima medida, el más acabado símbolo de la inclusión en la unidad y la diversidad. Una vez en marcha, este ingenioso molinillo de viento es capaz de contener todos los colores sin negar el espacio a ninguno. Mas para que el género humano llegara a esa cima, habría que darle al invento muchas más vueltas de las que normalmente le damos. ¿Qué le recuerda esta reflexión? ¿En qué contexto usted la escribió? En el contexto de la inclusión, de la igualdad de derechos, de la igualdad de género, de tantas otras igualdades que no tenemos y que es necesario. Y el último es una línea. El último dice: feliz domingo, amable lector, y no se olvide del reilete. Bien, pues, don Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la edición dominical, precisamente. ¿Qué queda como anillo al dedo para leer una mañana de domingo? Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar contigo. El gusto es nuestro. Muchas gracias a usted.